Buenas tardes, bendiciones para los jóvenes de la Iglesia Bautista, Espíritu y Vida, y para todos aquellos también que de alguna u otra forma quizás se prenden y también comparten este momento con nosotros. Debido a la situación en la que estamos atravesando como ciudad, nos vemos obligados a usar los medios de comunicación, las redes sociales que tenemos y que Dios nos ha establecido para poder mantenernos unidos a Dios, unidos entre nosotros, para seguir compartiendo la palabra del Señor para nuestros corazones, animar nuestras vidas y seguir adelante en estos momentos que son tan difíciles, pero a su vez son momentos hermosos, preciosos, porque nos hacen acercar al Señor, nos hacen estar unidos más profundos a Él, nos hace que nosotros podamos depender de Él en estas situaciones. Entonces es bueno usarlos y es por eso que nosotros hemos decidido usar estos medios de comunicación para poder bendecirnos a cada uno de nosotros con la palabra de Dios, como lo hacemos en cada sábado. Así que le invito a usted a que juntos en esta tarde-noche podamos compartir un mensaje, una reflexión de la palabra del Señor que está en Isaías capítulo 27, versículos 4 y 5. Voy a estar desviando mi mirada porque tengo la Biblia aquí en mi PC, así que para que juntos podamos compartir lo que Dios ha preparado para esta noche. Espero realmente poder transmitirles la palabra como el Señor la ha transmitido a mi corazón en esta semana. Así que le pido que tengamos una breve oración para que nos encomendemos en Dios y podamos desarrollar esta reflexión que Dios ha preparado. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra como lo haces cada sábado. Señor, que te lleves todas nuestras preocupaciones, nuestros temores y que podamos entender tu palabra, Señor, que tu sabiduría pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que podamos entender lo que estás haciendo en estos tiempos y que podamos actuar de la manera en la que tú nos vas a pedir a través de tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por las redes sociales, Señor, que también pueden servir para ser de bendición. Señor, no solamente para destruir a las personas, sino para ser de bendición. Por eso te rogamos que tu presencia nos acompañe durante este tiempo donde vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén. Espero que ya tenga la palabra del Señor. En Isaías capítulo 27, versículos 4 y 5, dice de esta manera. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1995, pero usted seguramente tiene Reina Valera 1960. Es más o menos lo mismo, ¿sí? Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras y dice: no hay enojo en mí, ¿quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los pisotearé y los quemaré a todos juntos. ¿O se acogerá alguien a mi amparo? ¿Que haga conmigo paz? Sí, que haga la paz conmigo. Bien, hay tres cosas que hemos podido extraer de este versículo, ¿sí? Hay tres cosas que hemos podido extraer de este versículo para que juntos podamos desarrollarla en esta tarde. Las tres cosas que podemos extraer de esta porción de la palabra del Señor es: la primera es que Dios no está enojado con todo lo que nos está aconteciendo hoy como ciudad, como nación, como provincia. Debemos entender algunas cosas. Y es que Dios no está desplegando toda su ira aún, ¿sí? Dios no está enojado. A medida que desarrollemos el mensaje, usted va a poder entender de mejor manera lo que estamos queriendo decir en esta tarde, ¿sí? Dios no está enojado, es por eso que Él declara o comienza este versículo diciendo: no hay enojo en mí. Lo segundo que podemos extraer de este versículo es que Él dice: ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los pisotearé y los quemaré a todos juntos. ¿Sí? Ese es algo que también vamos a extraer en esta noche, y es que Él no está buscando fama. Dios no le alegra en la muerte de los pecadores, la muerte de los malvados, la muerte de los impíos, como ustedes quieren llamarla. Dios no se está poniendo contento con la muerte de algunos malvados que se está llevando esta enfermedad del coronavirus, ¿verdad?
Y es por eso que él dice, ¿quién pondrá contra mí batalla espinos y cardos? A medida que desarrollemos la reflexión, usted va a poder comprender un poco más. Y número 3, en este versículo Dios hace una invitación. Él dice, hagan conmigo la paz. Sí, hagan la paz conmigo. Entonces estas 3 cosas son las que vamos a desarrollar en esta noche. Y la primera es que en Dios no está enojado. Por eso él dice, no hay enojo en mí. ¿Qué significa esto? ¿Podemos decir que Dios no está enojado con toda esta situación que nos está aconteciendo a nosotros? ¿Sí? Inclusive a los cristianos. ¿Cómo es que Dios no está enojado si hay muchos versículos en la Biblia donde nos muestran a nosotros que Dios despliega su ira sobre un pueblo o sobre una nación? ¿Por qué Dios dice que no está enojado si en muchas porciones de la Biblia vemos cómo Dios ha resuelto el conflicto del pecado a través de su ira? ¿Sí? Porque Dios es amor, es verdad, como lo venimos aprendiendo todos los sábados. Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es santo, santo, santo. Y Él no habita donde hay pecado, Él no tolera el pecado, ¿verdad? Es por eso que es un Dios justo y muchas veces despliega su ira en contra de la maldad que se levanta en un pueblo, en una nación, en una ciudad, en una persona. Dios es un Dios justo. Hay un versículo en la Biblia, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 44, versículo 6, que dice así: se derramó por tanto mi ira y mi furor se encendió en contra de las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. O algo que conocemos todo, es que Dios, hay muchos versículos como estos, ¿sí? También hay una historia en la Biblia donde dice que Dios desplegó su ira en medio de un pueblo llamado Sodoma y Gomorra, donde dice que Dios llamó la atención, mejor dicho, desplegó su ira porque este pueblo había desechado las leyes de Dios, había determinado vivir sin Dios, había determinado llevar adelante una nación sin escuchar los consejos de Dios. Entonces empezaron a levantar leyes, o mejor dicho, a dictaminar leyes donde los hombres se casaban con hombres, las mujeres con mujeres, y lo que Dios hace es envía un juicio sobre ese pueblo, sacando o salvando a Lot, el sobrino de Abraham, ¿sí? Lo saca de esa ciudad porque lo consideraba justo, ¿sí? En medio de un pueblo de maldad. Por eso es que tenemos que decir la verdad, y la verdad es que a veces Dios sí se enoja y resuelve los problemas aplicando su ira sobre la maldad. Pero en este caso particularmente o puntualmente en el que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Donde este virus está causando muchas muertes, no es que Dios está enojado con nosotros, no es que Dios está desplegando su ira sobre la humanidad, sobre este mundo, sino más bien podríamos nosotros llamar a esto como un apercibimiento, como una advertencia por parte de Dios. Por eso no podemos decir que Dios no se está enojando con esto, sino que Dios más bien sí se está enojando, ¿sí? Y está desplegando su ira sobre la maldad, sobre el pecado, debido a que, todos conocemos, hay muchos femicidios, hay muchos robos, hay muchos asesinatos, hoy también hay mucha maldad, hay muchas personas, muchos presidentes donde ellos determinan no hacer caso a lo que Dios dice en su palabra y más bien ir en contra de eso, ¿sí? Diciendo así: Dios no existe, Dios no va a gobernar mi nación, Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces se rebelan en contra de Dios, produciendo muchas veces, por culpa de sus acciones, la ira de Dios sobre toda una nación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que más bien Dios está desplegando su ira en este tiempo sobre la maldad, ¿sí? Sobre esta maldad de la cual nombramos recién. Pero también tenemos que decir que Dios está gritando, está más bien dando un grito nostálgico, diciendo: quiero salvarlos, quiero que ustedes no pasen o no experimenten mi verdadera ira y enojo en contra de la humanidad. Porque lo que estamos viviendo no es lo que describe la ira de Dios en Apocalipsis, sino más bien es un apercibimiento, es un llamado de atención para todas aquellas personas que han rechazado a Dios. También para los cristianos, también es un llamado de atención para nosotros como hijos de Dios,
para que nosotros podamos examinar nuestro caminar, ver cómo estamos caminando con Dios, verdaderamente podamos examinar si somos verdaderamente sus hijos. Es por eso que Dios está haciendo lo que está haciendo en el mundo. En ese día de la ira de Dios, aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que son incrédulos, aquellos que son rebeldes, aquellos que desprecian el amor de Dios una y otra vez, van a ser verdaderamente el objeto de la ira de Dios. Y esto no es una amenaza, sino más bien es una advertencia. Por más que nosotros no querramos aceptarlo, Dios así lo ha determinado y algún día va a llegar esa ira y ese enojo por parte de Dios. Pero ¿por qué decimos que Dios hoy actualmente no está enojado? Decimos que Dios hoy actualmente no está enojado porque aún hay predicadores, aún hay mensajeros de Dios predicando la misericordia de Dios. Es más, nosotros podemos en la Argentina, gracias a Dios, tener una Biblia en nuestros hogares y podemos leerla. ¿Sí? Es por eso que Dios todavía no ha desplegado su ira en el mundo, sino más bien Él está gritándonos a viva voz que por favor prestemos atención a lo que estamos haciendo, prestemos atención a cómo estamos viviendo. El corazón de Dios hay un deseo de hacer la paz con cada uno de aquellos que aún no la han hecho. ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los jóvenes? ¿Cuáles son los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes que aún no han hecho la paz con Dios? Son aquellos que no han aceptado a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos son los que aún no han hecho la paz con Dios, ¿sí? Porque no se trata de moral, no se trata de ser bueno, sino más bien de tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha determinado Dios por medio de su palabra, ¿sí? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga esa vida eterna de la cual estamos hablando, ¿sí? En el corazón de Dios hay un deseo de amor, hay un deseo de hacer las paces con cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús hizo lo mismo cuando estuvo en la tierra. Jesús muchas veces le dijo a la población de Jerusalén que se arrepintiera, que pensara en los caminos en los que estaba transitando, y le dijo: por favor, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? Nunca tomó en cuenta estos mensajes de Jesús. Y lo que hizo fue crucificarlo, matarlo, burlarse, condenarlo y clavarlo en una cruz, ¿sí? Recuerden ustedes un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús entrando ya a la ciudad de Jerusalén para ser castigado por el pecado del mundo, no por su pecado, sino Él entrando a Jerusalén dijo palabras como estas. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sí? Jesús muchas veces quiso también que los moradores de Jerusalén y del mundo en ese tiempo hicieran las paces con Dios por medio de Él. Pero el mundo, en vez de hacer las paces, lo despreció, lo rechazó. Y es por eso que la nación de Israel después fue devastada. ¿Sí? Poco tiempo de que Jesús partió a la presencia del Señor y hoy está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? En ese tiempo lo que pasó fue que Jerusalén fue destruida unos años después. Muchos cristianos fueron martirizados, fueron quemados en aceite, fueron arrancados sus extremidades por caballos y atravesaron muertes trágicas. ¿Por qué? Por evitar, mejor dicho, por no hacer caso a este llamado de atención que Dios mismo a través de Jesús les estaba haciendo, ¿verdad? Por eso decimos que lo que estamos pasando es un llamado de atención de parte de Dios para que miremos y pensemos un momento en lo que estamos haciendo. ¿Cómo estás caminando? Si sos cristiano, ¿cómo estás caminando? Y si no sos cristiano, debieras abrir los ojos y ver que el dinero, ver que un médico, en este caso no puede salvarte, sino solamente Dios. Hay muchos casos de ansiedad, muchos casos de ataque de pánico, ¿sí? Porque los jóvenes, los hombres, las mujeres no saben qué hacer ante esta situación. Por eso Dios está ofreciendo, ¿sí?, la paz, que hagan la paz con Dios. Si aún no has hecho la paz con Dios, bueno, hoy es el tiempo ese. Hoy Dios te está llamando a hacer la paz con Él. Porque déjame decirte una cosa, hay un día, un minuto,
un segundo donde la misericordia de Dios se va a terminar y sí, su verdadera ira va a venir sobre la humanidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice de esta forma: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un día que no sabemos cuándo, pero que la ira del Señor va a hacer estremecer a los cielos, a la tierra, a las montañas, a los mares. ¿Sí? ¿Verdad? Es un día que vendrá como ladrón en la noche. No lo sabemos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9 dice: por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará paz junto a nosotros cuando con fuego ardiente el Señor Jesús sea revelado junto con sus ángeles poderosos. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. El día de la ira verdadera de Dios está cerca, ¿sí? Por los acontecimientos y las profecías que se van cumpliendo. Es por eso que no debemos despreciar la bondad y la misericordia de Dios que Él nos está ofreciendo hoy. Tomemos a Dios en serio. Si con algo tan pequeño como un microbio Dios ha puesto un mundo de cabezas, imagínense lo que puede hacer un Dios enojado y airado. Vuelvo a repetir, Dios no nos está amenazando, Dios no está enojado, Dios no está desplegando toda su ira con nosotros, sino que a través de este virus y a través de estos acontecimientos mundiales en los cuales estamos viviendo, Dios está haciendo un llamado de atención para cada ser vivo, para cada persona que hoy vive, ¿sí? Porque mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí? Lo segundo que podemos analizar de este versículo es que Dios no está contento con la muerte de ningún pecador, ni busca la gloria a través de eso. Dice la palabra de Dios: ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? ¿Qué se refiere a la Biblia cuando dice ¿quién pondrá contra mí en batalla espinas y cardos? En la Biblia tenemos que saber nosotros que Dios a los malvados y a los buenos, podríamos llamarlo de alguna forma, o decir a sus hijos y a los que son creación de Él, pero no son sus hijos aún, se los representa con el reino vegetal. Hay versículos que dicen que el justo o el Hijo de Dios es como un árbol firme, siempre da buenos frutos, siempre está verde y nunca se seca. Pero a los malos o a los que son creación de Dios y no hijos, se los compara con árboles que son de espinas. Ellos dicen que no dan frutos, pueden secarse y no siempre están firmes, algunas veces se caen, ¿verdad? Es por eso que a los malos se los compara con este tipo de árboles que tienen espinas. Es por eso que dice: ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Dios está queriendo decir, o parafraseando, nosotros podemos leer este versículo de esta forma: ¿quién pondrá contra mí en batalla a los malos, ¿sí? A los malvados o a los pecadores? Yo los pisotearé y los quemaré a todos juntos, ¿sí? En este versículo está hablando de los malvados, aquellos que desprecian a Jesús, que desprecian a Dios, que se burlan de Dios, de ellos que es lo que este versículo está hablando, a ellos se refiere, ¿sí? Y lo que está diciendo este versículo es, o mejor dicho, Dios está diciendo en este versículo: ¿qué malvado puede pararse en contra mío? ¿Sí? ¿Alguien puede hacerme frente? ¿Usted cree que alguien puede hacerle frente a Dios? Claro que no, nadie puede hacerle frente a Dios. Imagínense, si con algo tan pequeño Dios pone a todo un planeta de cabezas, imagínense si un solo humano va a poder hacerle frente a Dios. Claro que no, ningún humano puede hacerle frente a Dios. Para Dios sería muy fácil eliminarnos, sería una batalla como nosotros contra un piojo, algo así, por llamarlo de alguna manera, por compararlo de alguna manera. Es por eso que no hay forma de que nadie pueda pelear contra Dios. Lo que Dios está queriendo decir es: sería para mí muy fácil eliminar a los humanos, a los malvados, a los pecadores. Pero Él está diciendo: ¿por qué ellos quieren una pelea conmigo? ¿Por qué ellos buscan atravesar ese momento donde van a tener que pelear contra mí? ¿No se dan cuenta de que ante mi presencia ni un segundo podrían estar parados?
podrían vivir. Él está diciendo, yo no quiero pelear, yo no quiero esta batalla. No hay gloria para mí en la muerte de un malvado. No es lo que mi corazón está queriendo. La pelea no es justa para Dios. Dios no está buscando pelearse con los malvados hoy. Dios no está buscando matar a los pecadores hoy. Lo que realmente Dios quiere es que razonen, que acepten la oferta del perdón y la salvación y el amor que Dios hoy les está ofreciendo. ¿Sí? El amor, hoy Dios está ofreciendo amor para aquellos que son pecadores. ¿Sí? Está ofreciendo su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Yo quiero que ustedes, Dios le dice a los malvados, yo quiero que ustedes se vuelvan de su maldad, que acepten mi protección. Yo los quiero cuidar, yo los quiero salvar de la eternidad que hoy están eligiendo. Es verdad que hoy muchos de los que están muriendo por el coronavirus han despreciado el amor, la salvación de Dios, y hoy su eternidad es una eternidad de castigo. En ese lugar ya no hay misericordia de Dios. No hay perdón de Dios, Dios ya no puede obrar, pero mientras hay vida, hay esperanza. Es cierto también que la muerte de algunos malvados podría causar temor en los otros y hacerles ver que Dios es quién es Dios verdaderamente. Eso es una verdad. Pero es lo que justamente Dios no quiere, es lo que justamente Dios nos está haciendo ver a través de este versículo. A Él no le interesa este tipo de gloria, a Él no está contento cuando se muere alguien pecador y se va al infierno. Claro que no, Dios no está buscando fama por la muerte de ningún pecador, sino más bien quieren que se salve, ¿sí?, de lo que está diseñado para ellos. El fin que les espera si los encuentra la muerte sin haber hecho esa reconciliación con Dios. La pregunta sería, ¿estás preparado para tan grande oferta de perdón? ¿Estás preparado para tan grande oferta de amor? Es verdad, hoy muchos están muriendo por el coronavirus, pero este sufrimiento, créanme, que del coronavirus no se compara con el sufrimiento eterno que está preparado para aquellos que rechazan a Dios. Es verdad también que hay muchos muertos por otras causas. El día en el que digamos que murieron más personas afectadas por el coronavirus, el día pico de muerte por el coronavirus en China, fue el día en que menos murieron por causa del coronavirus, porque en ese día hubo más muertes por otras enfermedades, cáncer, diabetes. Es más, los mosquitos ese día se llevaron a 1.300 personas. Las personas que menos murieron fueron por el coronavirus. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cualquier enfermedad, no el coronavirus, nos puede llevar hoy, mañana, pasado mañana, más tarde. Dios puede llamarnos a su presencia. No es precisamente el coronavirus la que quizá nos lleve a una eternidad de tormento o al cielo. Es por eso que Dios está ofreciendo esta salvación y no precisamente por el coronavirus. A Dios lo que más le importa es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Es donde vas a pasar tu eternidad y donde voy a pasar mi eternidad. Dios, el tiempo que vivimos aquí en la tierra lo ve como algo pasajero, como algo que es un día o un minuto, ¿verdad? Por eso Dios se enfoca más dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Por eso a Dios no le alegra la muerte de los malvados, ni tampoco la muerte de los pecadores. A Él lo que está ofreciendo, dice, no quiero que pase eso. Yo les estoy ofreciendo a ustedes salvación y vida eterna. Por eso, seamos cristianos o no seamos cristianos, lo que nos está aconteciendo es una advertencia para que nosotros examinemos nuestro caminar. Es un llamado de atención para los que somos sus hijos también, primero, y también para los que no son, porque no todos, como dije anteriormente, somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros debe reflexionar. A todos nos puede llegar la muerte en este momento y tendremos que rendir cuentas delante de Dios de todo lo que hayamos hecho mientras vivimos acá en la tierra. No lo digo yo, sino que lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, de esta forma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La manera que ha establecido, ¿quién ha establecido? Dios. Dios ha dicho que nosotros, todos los seres humanos, vamos a morir una vez. Y después de eso, dice,
el juicio. El juicio delante de Él, donde cada uno de nosotros deberá dar cuentas por las obras que hayamos cometido aquí en la tierra. Sean buenas o sean malas. Nosotros deberemos dar cuenta. Y por último, y lo tercero que podemos extraer de este versículo, es que hay una invitación por parte de Dios a hacer la paz con Él, a que nosotros podamos verdaderamente no pelear contra Él, sino más bien unirnos y oír lo que Él tiene preparado, ¿sí? Sin lugar a dudas, muchos van a rechazar esta invitación. Y quizás Dios sea glorificado por la muerte de algunos necios, de algunas personas soberbias, de algunos que piensan que el cristianismo es para ignorantes, ¿sí? O para aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan de esta forma. Seguro hay personas que creen que son muy buenas y que no le hace falta a Dios. Algunos se creen que el dinero va a poder salvarlos, pero como hoy estamos viendo ante una enfermedad, ni el dinero puede salvar a las personas. Ni un doctor, ni una persona física puede ayudarnos ante estos casos. Por eso muchos van a rechazar a Dios, quizás también por los placeres que están viviendo hoy, porque no quieren dejar la vida que tienen hoy, porque les gusta más vivir de esta forma, alejados de Dios, rechazando a Dios, que vivir cerca de Dios. Porque vivir cerca de Dios sería restringirse de un montón de cosas para poder acceder a la vida eterna, ¿sí? Pero bueno, hay muchos que lamentablemente, inevitablemente van a rechazar esta invitación y van a morir. Y Dios se va a glorificar a través de esta muerte, porque muchos otros que van a ver la muerte, ¿sí?, de sus amigos, de sus seres queridos, van a terminar creyendo en Dios. Pero otros que van a terminar su vida insultando a Dios, negando a Dios, rechazando a Dios, aún viéndose en su lecho de muerte. Inevitablemente esto va a pasar, aunque Dios no lo está queriendo, como lo expresa en este versículo. Él no quiere eso, está queriendo otra cosa para nosotros, pero inevitablemente tenemos que ser sinceros y decir que muchos van a rechazar esta invitación. También es verdad que Dios va a ser glorificado a través de este virus, donde muchos van a reconocer su poder, su amor, su majestad. Es más, muchos de sus hijos, muchos cristianos que hoy están alejados de Dios, que han decidido, como el hijo pródigo, como la parábola de la Biblia, donde el hijo decide alejarse de su padre. Hay muchos cristianos que están viviendo lejos del Padre. Hay muchos cristianos que han decidido vivir en pecado, sabiendo y conociendo a Dios. Hay muchos que son cristianos que viven en pecado, sí, es verdad, y están alejados de Dios. Por eso este llamado de atención también va a ser y va a glorificar a Dios para que esos cristianos vuelvan cerca de papá, ¿sí? Vuelvan a la protección de Dios de la cual han salido, ¿sí? Para que reconozcan quién es Dios, ¿verdad? Por eso este virus también va a glorificar a Dios de esa forma. Pero este virus o este llamado de atención también va a glorificar a Dios llevando a muchos cristianos a la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que están viendo lo que está atravesando el mundo, pero aún así no van a oír la advertencia de Dios y van a decidir seguir pecando. Y bueno, papá deberá llevarse a esos hijos más temprano de lo que él había dispuesto para cada cristiano. Es por eso que cada cristiano, por eso dije primeramente, Dios nos está llamando a la advertencia, o nos está haciendo un llamado de atención a nosotros como sus hijos, para que veamos cómo estamos caminando en este mundo, ¿sí? Y por último, es verdad que también muchos van a glorificar a Dios. Aquellos ateos, aquellos soberbios, aquellos estudiantes, aquellos presidentes, aquellos profesionales de todo índoles van a escribir cosas como las que leí hoy de un doctor en Italia, donde dijo que fue ateo toda su vida, pero un anciano pastor vino y empezó a leerle la Biblia y empezó a ver que todos morían, todos se le iban sus fuerzas, pero él seguía teniendo fuerza. Dice que no podía creer, se acercó a este anciano le presentó a Jesucristo y él empezó a ver lo que hacía Dios con su palabra en su vida y dijo: toda la vida fui ateo, toda la vida me burlé de mis padres, ¿sí? Pero hoy me doy cuenta de que Dios es real. Y dijo: sé que también quizás voy a morir. Después voy a compartir esta historia real en Facebook, en mi Facebook, Eversoria, lo voy a compartir a este
este testimonio para que usted lo pueda leer completo, pero básicamente dice este hombre dice que toda la vida se burló de sus padres, que eran doctores, que iban a la iglesia, él era doctor, y dice que se termina dando cuenta de que verdaderamente Dios existe y de que Dios a través de esto le estaba haciendo un llamado de atención. Y dice, no recuerdo el último día que comí, pero sí los días que me quedan de vida, me doy cuenta que tengo que vivirlos para Él. Así que todos los días que me queden de vida, los minutos, los segundos, voy a cuidar a otros y voy a compartir el mensaje que me han compartido a mí. Vamos a ver muchos casos como estos, de profesionales, de presidentes, de aquellos que se creían intocables, de aquellos soberbios, de aquellos ateos. Vamos a ver la gloria de Dios en muchos de ellos convirtiéndose y aceptando esta invitación que Dios está haciendo hoy a través de este virus. Así que gracias le damos a Dios que tenemos su palabra, que podemos estudiarla, profundizarla y a través de ella traer luz a nuestras mentes, claridad a nuestros corazones y decir, esta no es la ira de Dios, esta es una advertencia de Dios para que cada uno de nosotros examine su caminar, los cristianos y también aquellos que no son cristianos, ¿sí? Que Dios no te sorprenda ante Él sin que hayas aceptado esta oferta de amor, de salvación que Dios está haciendo a través de este problema. Que sea un tiempo donde muchos cruzelejeños puedan aceptar a Cristo en su corazón y puedan ser salvos. Es lo que deseo y es lo que deseamos cada uno de aquellos que compartimos el mensaje de Dios. Gracias por este tiempo compartido. Damos gracias a Dios porque tenemos este medio y podemos usarlo en bendición y en beneficio de cada uno de los que vamos a oír este mensaje. Que Dios les bendiga y espero de que cada uno de ustedes sea bendecido con este mensaje de la misma forma que he sido bendecido. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.